fuerza a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Una vez más, compartiendo con ustedes en este programa de Es Hora de Volver, desde la parroquia Nuestra Señora de Luján, en Santa Fe, y dentro de este programa que tenemos de hogares sanos y apacibles. Y hoy nos acompaña también, como lo ha hecho en otra oportunidad, Gonzalo. ¿Cómo le va, Gonzalo? Hola Pablo, muy bien, muy gracias una vez más por la invitación de este hermoso programa, de poder siempre hacer un poco de testimonio y aportar el granito de arena que uno puede aportar a la sociedad, que hoy en día justamente se está viviendo un tiempo muy perturbante, donde el diálogo está siendo muy maltratado porque no se está escuchando en realidad, porque se impone un diálogo de la cual que solamente mi verdad es mi razón y no la del otro, y es justamente es un monólogo y no genera realmente el verdadero fruto de efecto del diálogo. Muy bien, entonces ya nos ha introducido bien en el tema que queremos tratar hoy, frente a la situación que se vive en el país tan difícil, como dice Gonzalo. Qué importante es, y los obispos nos lo proponen, actitud de diálogo. Pero quisiéramos que este programa hoy nos ayude no solo para cuestionar la falta de diálogo, como decía Gonzalo, y querer imponer mi pensamiento, sino para que veamos, yo estoy propenso al diálogo, sé dialogar yo, y entonces vamos a proponer algunas formas de diálogo que nos puedan servir, y cuando tengamos que hacer un diálogo político o un diálogo en una institución, tengamos un ejercicio del diálogo en nuestra vida. La primera propuesta es dialogar con uno mismo. Parece un poco raro, ¿no? Dialoga contigo mismo, con tu cuerpo. ¿Eso qué significa? El diálogo significa escuchar y hablar. Ni solo escuchar, ni solo hablar. ¿Cómo escuchar a nuestro cuerpo cuando a través de un dolor nos está indicando algo? A través de un sentimiento nos está dando a entender algo que pasa por nosotros. Y a veces no lo queremos escuchar y seguimos. ¿Por qué uno cae en depresión? No es porque no se escuchó a sí mismo antes, cuando tuvo señales claras, sentimientos que le estaban indicando que algo no andaba bien, actividades o cansancios en los que él no quería reconocerse, y entonces no supo escuchar. Escucha tu cuerpo, escucha tus sentimientos, no para hacer lo que ellos digan, pero sí para tenerlos muy en cuenta. Y la respuesta sería hacer. O sea, escuchar, pero hablar sería o actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo si estoy triste, o si tengo angustia, o si me deprimo muy fácilmente, qué me está pasando? ¿Qué hay en mí? ¿Estoy realmente encontrando el camino que me lleve a la paz? ¿Estoy respondiendo a mis necesidades más profundas, o me quedo en lo superficial, en culpar a los otros? Escucha a tu cuerpo, a tus sentimientos, y encontrarás una respuesta siguiendo los valores que nos enseña Jesús. ¿Cómo va esto de escucharte a vos mismo? ¿Qué te parece? Mira, me parece algo muy, muy importante, muy difícil, porque lo que más les cuesta al ser humano, a las personas, es escucharse a uno mismo, y la única forma de hacerlo es con el silencio absoluto. Lo que significa el diálogo para mí mismo,
como experiencia personal y para compartir a la gente, que el diálogo así conmigo mismo me cuesta mucho porque es lo más difícil hablar hacia el interior y aceptarse. La mía es que a veces no escucho mi cuerpo, pues sobre todo con respecto al cansancio. A veces estoy cansado y digo, no, todavía puedo seguir. Y después llego a un cansancio exagerado, ¿no? O a no tomarme el suficiente descanso cuando veo que la actividad ha sido fuerte y que es lógico que necesite ser el descansar. Yo todavía recuerdo cuando estaba en Mendoza, que allá la gente de los puestos, yo estaba al sur, en Malargüe, y a veces cuando llegaba por algún lugar había que pararse siempre si pasaba delante de un puesto, porque uno de otro estaban muy distantes, entonces era una novedad ver pasar el vehículo del sacerdote. Y el saludo de la gente, el más frecuente, siempre era, ¿qué tal, padrecito, paseando? Y a mí me daba un no sé qué, como llevaba horas de camino y caminos malos y paseando. Para pasear no vendría por acá. Pero, ¿por qué me dolía? Porque yo no acepto el pasear, ¿no? Para mí es trabajo, y eso no puede ser. Claro, Entonces, en cambio, para ellos era muy fácil esto de pasear, era lo más natural. Entonces, a veces uno no se acepta cosas de sí mismo pensando que tiene que hacer. O sea, no hay diálogo con uno mismo. La paz es la señal de que vamos encaminados bien. ¿Qué tal este diálogo contigo mismo? ¿Será posible? Seguimos también viendo otras formas de diálogo que nos tocan encarar ahora para que no nos quejemos solo de otros niveles donde no se dialoga, sino que también vayamos preparándonos nosotros para ser impulsores, promotores de un diálogo en nuestra sociedad. Vemos también en este tema del diálogo que nos queremos poner hoy en camino, ¿no? En actitud de diálogo siempre. Pero ¿cómo es nuestro diálogo en la familia? ¿Qué te parece? Para mí el diálogo en familia es dialogar con otro compañero sacerdote, con el cual vivo, con el Padre Omar. Y también diálogo en familia es diálogo con mi comunidad de la Iglesia de Luján y con los distintos grupos que hay y todo esto, ¿no? Que no es tan sencillo muchas veces, pero que es tan interesante poder dialogar. También en esto veo la importancia que es escuchar a la familia, escucharse en familia, y que pocas veces se da en profundidad. Yo admiro mucho aquellos matrimonios y familias que tienen la hora familiar, que una vez por semana, generalmente suele ser los sábados, así, cortan cualquier actividad y saben que tienen una reunión familiar, donde van a poder hablar cada uno lo que quiera, desde el más chico al más grande, y que los demás no le van a interrumpir y se va a poder desahogar o decir cómo está, cómo se siente, o qué arreglos habría que hacer en la casa, o qué horarios de televisión, cualquier cosa, ¿no? Que experimente y sabe que lo va a poder decir, y sabe también que los demás van a poder decir cómo están. Entonces, este diálogo en familia, es un ideal de la hora familiar, es maravilloso. Y es una de las cosas que proponemos para que tu hogar, mi comunidad, sea un hogar sano y apacible. Pero le vamos a pedir a Gonzalo también que nos comparta un poco cómo es su diálogo en familia. Bueno, en el diálogo con mi familia es particular porque hay momentos que dialogamos en la cual todos juntos y hay momentos en que no. ¿Por qué? Porque y lo hacemos de una forma virtual porque yo no soy de acá, de Santa Fe,
Mi familia vive en Buenos Aires capital y lo hacemos aprovechando los medios tecnológicos de forma por Skype, por vía virtual, por los teléfonos, por altavoz. Y nos ponemos todos juntos para estar comunicados. Hay momentos que estamos muy unidos como familia, dialogando, nos contamos las cosas, nos compartimos, nos escuchamos mutuamente y nos alentamos. Y hay momentos que cada uno se pierde en el mundo, se pierde en las cosas de uno y no nos hablamos mucho. Incluso también en mi caso personal, cuando pasa un tiempo, estamos hablando de 15 días aproximadamente, me empieza a sonar mi interior como que me falta algo. Me falta justamente ese diálogo familiar, entre que los veo poco en el año. Entonces, cuando se nota la ausencia de la familia, mi cuerpo empieza a manifestar como que hay un vacío. Qué bueno esto, que hay ese signo. Y qué pena cuando a veces uno pregunta por alguien de la familia y dice, no sé, yo con él no me meto, aunque estén viviendo bajo el mismo techo. Son cosas de él, son cosas de ella. El diálogo de familia para la pareja tiene que ser la mayor transparencia. Y entre padres e hijos, según la edad de cada uno, también es importante que haya tiempos. Claro, los chicos a veces es en el momento, el adolescente hay que buscar el momento adecuado. No se le puede imponer que quiera dialogar en el momento que un adulto quiere. Habrá que esperar que él acepte, habrá que pedirle permiso al adolescente para poder dialogar, preguntar, escuchar. Pero si hay diálogos con el adolescente en el momento importante o preciso, eso no se olvida más. Y el diálogo también, que a veces son gestos. Si yo fui con mi papá a la cancha, no sé si hablamos mucho, o gritamos el gol, o sufrimos los goles en contra, pero el estar juntos es una forma de comunicación. A veces el tomarse la mano, hay miradas que son formas de comunicación y de diálogo que expresan mucho. Por eso, lo que queremos invitar a todos a profundizar el diálogo en su hogar. Que nadie de los que están en mi casa sea un desconocido para mí, que no sepa ni dónde está, ni qué hace, ni por qué lo hace, y que no busque tanta privacidad que nadie se meta en mi vida. Porque con ese exceso de privacidad puedo estar fomentando un individualismo que es muy frecuente en la sociedad actual, ¿no? Cada uno lo suyo, y entonces a veces me comunico con todo el mundo a través de los medios y no me comunico con los que estoy sentado a la misma mesa. El diálogo en la familia queremos promocionarlo como una forma de crecer todos en la comunicación, sacando lo que uno tiene y escuchando a los demás, para buscar siempre el bien de todos. Y en este afán por promover el diálogo, queremos también hablar y motivar para que haya un diálogo en las instituciones, en cualquiera, en la escuela donde estoy, en el lugar donde trabajo, en el grupo al que pertenezco, en la iglesia, en un club. Si no hay diálogo, hay nada más que una relación superficial, no hay una pertenencia. Y en esta sociedad tan individualista, hay esa carencia, uno busca espacios de pertenencia, pero para fomentar esa pertenencia es fundamental que podamos dialogar. Y en esto hay que buscar los momentos oportunos, obviamente, pero no hay que decir las cosas en el momento en que me vienen, sin filtro ninguno,
A veces hay algunos así que yo les digo que tienen incontinencia verbal, ¿no? Me dicen las cosas como le vienen a la cabeza, estén o no estén las personas, y eso crea unos resentimientos y unos dolores en los grupos y desarma grupos. ¿Cuántos quedan desarmados por ese comportamiento de algunos? Porque les duele y entonces no tienen tampoco la suficiente cintura para saber aceptar que la persona pudo pasar por un mal momento y decir cosas y después no deja de tener otros aspectos positivos en su vida, ¿no? Pero ¿cómo institucionar esto? ¿Y cómo hacer que haya diálogo? Y yo lo digo también a nivel de iglesia, ¿no? Que nos cuesta dialogar. ¿Por qué? Pero hay mucho clericalismo, decía ya el Papa Francisco, el clericalismo que yo lo veo en dos aspectos y que cortan el diálogo. Cuando viene el clericalismo mío es cuando yo digo, acá el cura soy yo, acá el párroco soy yo, y pretendo que se haga lo que yo digo porque yo lo digo. Y el clericalismo de la gente es cuando dice, no sé, usted es el que manda, pero dime qué piensas, o qué te parece que es mejor, o qué sería mejor para la comunidad. Hay una ausencia de diálogo en las instituciones. Lo veo dentro de la iglesia, incluso dialogar también con las autoridades, a todo nivel. Porque si no, ¿cómo nos vamos a preparar para tener un diálogo a nivel político? Si no lo tenemos a nivel de los pequeños grupos. Entonces, que cada uno veamos si realmente estamos dispuestos a aceptar a las personas, a decir lo que pensamos de la mejor manera posible, en el momento más oportuno, cierto, pero no a guardarnos las cosas, que nos amargamos, y también a escuchar los puntos de vista del otro, y no porque el otro tenga un punto de vista diferente, ya es que el mío no vale, porque ahí vienen también tantos resentimientos. En el diálogo de las instituciones yo lo que veo, que aparecen tanta cantidad de heridas que tenemos sin sanar, que por eso nos es muy difícil dialogar. Pero a ver ¿cuál es tu experiencia esto de diálogo de instituciones? Eres joven todavía, pero bueno, tienes tus grupos en los que participas. Sí, por supuesto. Mi experiencia con respecto a esto es que yo lo llamo un poco como el diálogo destructivo, el diálogo enfermizo, que lo que genera es cuando las personas, se genera también mucho en los ambientes laborales, en las personas que te vienen a hablar mal de la otra persona y vos te dejas en el medio para que vos te pongas de un lado o del otro, y eso genera un clima muy tenso y difícil, que seguro que más de uno quisiera no estar en esos momentos porque no sabe cómo obrar, lo ponen en situaciones que no desean. También en el ambiente de los grupos de jóvenes, que donde estamos hay mucho movimiento, justamente con tantas energías, a veces ese diálogo choca, porque queriendo imponer, tratando de la buena manera, pero queriendo imponer sus ideas, y no permiten, como bien decías Pablo, no permiten las opiniones del otro, el pensamiento del otro, de escuchar. Y entonces esa es la gran experiencia que hoy puedo aportar, en la cual que se ve reflejada, y siempre tratar de decir, bueno, que siempre hay uno que pone y puede ser mediador para poder sanar ese diálogo que quiere generar algún fruto no bueno, y entonces para hacerlo justamente productivo, para que sea realmente un diálogo gozoso. Qué importante, yo de lo que dice Gonzalo, es esto del mediador. No se me había ocurrido, pero me parece muy interesante, ¿no? Que hay personas que tienen este don, y que es bueno que lo ejerciten, de mediar para ayudar a reconciliarnos, porque saben estar cerca de unos, de otros, y no tomar partido enseguida por uno en contra del otro. Y a veces es eso lo que se ve mucho en los grupos y en las críticas que se hacen. Podríamos pensar un poco a ver cómo estamos nosotros fomentando, valorando las instituciones a las que pertenecemos,
y que seguro que tienen fines grandes, importantes, y que no se echen a perder por la falta de diálogo, sino al contrario, que tengamos una comunicación donde podamos decir, porque sabemos que se nos escucha, y podamos escuchar porque sabemos que el otro también tiene algo de razón. Y en esta pasión por el diálogo no podemos dejar de pensar que lo más grande y de hablar un poco es nuestro diálogo con Dios, desde la fe que cada uno tenga, cómo hablar a Dios y cómo escuchar a Dios. No sé por dónde quieren empezar, si porque primero lo escuchamos o porque primero hablamos. Me parece que vamos a empezar mejor por hablar con Dios, pero no repetir solo oraciones, que no es que estén mal, sino que yo pueda desahogarme y que sean oraciones que me ayuden a sacar lo que hay dentro de mí, primero, mis angustias, mis preocupaciones, yo sepa que Dios me escucha. A veces le decimos a Dios, escucha, no Señor, yo sé que no me escucha, a veces me suena un poco así, un poco fuerte, ¿no? Porque digo, a mí no me gustaría que me digan tantas veces, escúchame, porque es como que dudara de que Dios me escucha. Con la certeza de que Dios me escucha, desahogarme y decirle todo lo que siento. A mí me ayuda mucho en este sentido el escribir los sentimientos en una carta a Jesús, que lo suelo hacer casi todos los días. Me gustaría que siempre pueda hacerlo, tener el tiempo para eso, porque es el momento más rico de mi día, donde pueda desahogarme y manifestar e incluso escribir lo que voy sintiendo. Y es muy importante, me clarifica, me da paz para el resto del día. Pero Gonzalo también tiene algo que decirnos. Seguro, por supuesto. Sí, mi manera muy particular de diálogo con Dios es que cuando me levanto, generalmente es en el día, en todo el día, de ratitos, pero el hincapié es a la mañana, cuando hago una oración cortita, y después me pongo a hablar diciendo cómo me siento, de lo que me pasa y todo lo que voy a hacer en el día, que sea para Él, en tanto las cosas buenas como las malas. Para las malas trabajarlas y después que sean buenas. Y después, como vos decías, Pablo, que es verdad, sí, que me escuche, pero lo más sorprendente para nosotros es que nos responde. Y nos responde claramente en la medida que nosotros entendemos, y en mi caso es con los pasajes bíblicos y con los evangelios que nos mandamos, bueno, hoy virtualmente, que son las cadenas que nos mandamos con los evangelios del día. Muy bien, entonces esa segunda parte de hablar con Dios para el diálogo, y sé que estoy hablando con Él, y no pensar, como dicen algunos, ay Padre, pídale usted a Dios a ver si a usted lo escucha, porque parece que a mí no me escucha. ¿Cómo te va a escuchar? Si te creó y te pensó desde toda la eternidad, si sos su hijo, su hija amada, ¿cómo no te va a escuchar? Entonces también escucharle nosotros a Él. Y ahí es donde a veces, yo digo, repetimos demasiadas oraciones y hablamos, y le pedimos a Dios, y le pedimos, pero ¿qué nos pide Él a nosotros? No le damos tiempo para que Él hable. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con esto de Gonzalo. Él nos habla de muchas maneras, pero de una manera muy particular, a través de su palabra. A mí me hace mucho bien leer el Evangelio de cada día como la carta que Jesús me escribe a mí. Yo le escribo primero a Él y después en el Evangelio voy buscando su respuesta. Y les puedo decir que, si no todos los días, casi todos, encuentro una respuesta muy, pero muy clara. Qué bueno es un Dios que se ha bajado hasta hablar con nosotros. Tal es así que Jesús, que se hizo hombre, es la palabra que se encarnó, la palabra hecha carne, el verbo hecho carne es Jesús. Qué cercanía con nosotros. No digas que Dios no te escucha, porque no es verdad, pero escúchale también vos a Él, porque muchas veces te dice cosas muy claras
pero nos cuesta entender o no queremos aceptar, y sabiendo que lo que Él nos propone siempre, siempre es lo mejor. Por eso vamos a ser misioneros del diálogo. Podría ser que cada uno de nosotros seamos misioneros allá donde estemos, para vivirlo y para ayudar también a que otros puedan vivirlo. Y entonces sí haremos una sociedad más armónica, más fraterna, con una base más sólida en la comunicación de lo que hay en nosotros y de la comunicación también de lo que es Dios en nuestra vida. Vos empieza a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno de